Hola, ¿cómo están todos? Hoy mi grupo y yo les vamos a hablar sobre tres huesos muy importantes: el esfenoides, el vomer y el etmoides. Entonces vamos a empezar. Bueno, yo les voy a hablar sobre el esfenoides. Este se divide en cuerpo, alas mayores y alas menores. Yo les voy a hablar sobre el cuerpo del esfenoides. Este se divide en una vista superior que forma parte de la fosa craneal y dos salientes transversales que permiten distinguir. La parte anterior, que está formada por las alas menores, donde el yugo esfenoidal se articula con la lámina cribosa del etmoides y hacia atrás por el limbo esfenoidal. Lateralmente está en la parte superior de las alas menores y a los lados existe una superficie lisa que forma unos surcos que corresponden a la recta del lóbulo frontal y a los tractos olfatorios. Después tenemos la parte media, que por detrás está el yugo esfenoidal y ahí hay un surco prequiasmático y termina a los lados en los conductos ópticos. Esto está en las alas menores. Por detrás de este surco se encuentra una depresión donde se aloja la hipófisis, que es la fosa de la hipófisis de la silla turca. A ambos lados, en las caras laterales, lo separa un surco carotidio y por último, en la parte posterior, se encuentra el dorso de la silla turca. Continuamos con la pared posterior. Esta está construida por el dorso de la silla turca, donde en el borde superior tenemos a los extremos las apófisis clinoides posteriores y anteriores que delimitan la silla turca. También hay dos surcos, uno superior donde pasa el nervio oculomotor y abducen, y el otro inferior que para el seno petroso. Y por último, en el borde inferior del dorso de la silla turca, se continúa con la porción basilia del hueso occipital. También les voy a hablar sobre la vista inferior. Esta corresponde a la nasofaringe, que presenta un plano medio que forma el pico esfenoidal, que se articula con el borde superior del vómer, que está constituido al conducto esfeno-vomeriano mediano. Y a los lados hay una superficie lisa triangular que forma la parte más posterior del techo de las cavidades nasales, y en el sentido más lateral se implica la apófisis pterigoides. Ya, les voy a hablar ahora de las alas mayores del hueso esfenoides. Estas alas se extienden desde la parte inferior del cuerpo del esfenoides y se dividen en tres caras importantes y cuatro bordes. La primera cara es la cara cerebral o posterior, que es cóncava y forma parte de la fosa craneal media. Y aquí se inserta la parte temporal del cerebro. Después está la cara orbitaria o anterior, que tiene forma cuadrilátera y forma parte de la pared lateral de la cavidad orbitaria. Después está la cara exocraneal, que se divide en dos partes por la cresta infratemporal. Primero está la cara temporal, que es superior, y la cara infratemporal, que es inferior. Ya. Ahora les voy a hablar de los bordes de las alas mayores del hueso esfenoides. Como se sabe, hay cuatro bordes principales. El primero sería el borde cigomático o anterior, que se articula con el hueso cigomático. Después está el borde escamoso o posterior, que se articula con la porción escamosa del hueso temporal. Después está el borde frontal y parietal o superior, que se articula con el hueso frontal y con el hueso parietal. Y por último está el borde medial, que se une con el cuerpo del esfenoides y se articula con la porción petrosa del hueso temporal. Este último borde tiene cuatro orificios importantes. El primero es la fisura orbitaria superior, y por aquí pasan varios nervios oculares y la vena oftálmica. El segundo orificio es el foramen redondo y por aquí pasa el nervio maxilar. El tercer orificio es el foramen oval y por aquí pasa el nervio mandibular y una rama de la arteria meningia media. Y por último está el foramen espinoso y por aquí sí pasa la arteria meningia media total. También hay dos orificios adicionales, que sería el foramen venoso o de basalio, y por aquí pasa la vena emisaria. Y por último sería el foramen petroso, que permite el paso del nervio petroso y ya. Por último les voy a hablar de las alas menores del esfenoides.
Las alas menores del esfenoides son dos proyecciones óseas que son pequeñitas y son también triangulares. Estas se extienden horizontalmente desde la parte superior del cuerpo del esfenoides. Estas dos alas separan la fosa craneal anterior de la fosa craneal media y forman parte del techo de la órbita. En su base se encuentra el conducto óptico por donde pasan el nervio óptico y la arteria oftálmica. Listo. Ahora les voy a hablar sobre la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Las apófisis pterigoides son dos proyecciones óseas que se encuentran en la parte inferior del hueso esfenoides. Estas proyecciones tienen dos partes principales, que sería una raíz medial y otra lateral. Entre estas dos raíces hay un conducto que se llama conducto pterigoideo o conducto vidiano, y por aquí pasan el nervio vidiano y los vasos sanguíneos que tienen el mismo nombre. Estas dos raíces se extienden hacia abajo y se convierten en dos láminas, y en este caso les voy a hablar de la lámina medial. Como les mencioné, les voy a hablar de la lámina medial. Esta lámina es una placa ósea que tiene forma cuadrada y es como un poquito cóncava que desciende hacia el paladar óseo. Su cara medial es la parte más profunda de la pared de las cavidades nasales. La cara lateral de esta lámina forma la pared medial de la fosa pterigoidea. En la parte superior de esta cara hay una depresión que se llama fosa escafoidea, en donde se inserta el músculo tensor del velo del paladar. De la raíz de esta lámina como que sale una placa que se llama apófisis vaginal, y esta se dirige hacia el centro y forma un surco junto con el cuerpo del esfenoides. Este surco se transforma en el conducto vómero-vaginal cuando se une con el borde del ala del hueso vómero. La cara inferior de la apófisis vaginal se articula con la apófisis esfenoidal del hueso palatino, y así se forma el conducto palatino-vaginal, o como más comúnmente se le conoce, pterigopalatino. El borde inferior de la lámina medial se va como que un poco más abajo que el de la lámina lateral y termina en un ganchito que se llama gancho de la apófisis pterigoides. En la concavidad de este ganchito se inserta el tendón del músculo tensor del velo del paladar. El borde posterior de la lámina es como delgado y tiene un filo, y aquí pasa la trompa auditiva. Por aquí pasa la trompa auditiva. También les voy a hablar sobre la lámina lateral. Esta es cuadrilátera, donde la cara medial forma la pared lateral de la fosa pterigoidea, donde se inserta el músculo pterigoideo lateral, y en su parte media presenta una saliente, la apófisis pterigoespinosa, en la cual se inserta el ligamento pterigoide espinoso. Hueso etmoides. La lámina vertical tiene dos porciones, una endocraneal y una exocraneal. La porción endocraneal recibe el nombre de apófisis Christgau, donde se asienta la hoz del cerebro. Y la exocraneal se llama lámina perpendicular. Los laberintos etmoidales tienen 6 caras. Una externa, llamada lámina papirácea, contribuye a formar parte de la órbita. Y la cara interna forma parte de la cara externa de las fosas nasales. Los cornotes de conchas solo el superior y el medial son parte del etmoides. Cada cornete o concha consta de un espacio denominado meato. También está la apófisis unciforme. La lámina horizontal, llamada lámina cribosa, posee numerosos agujeros denominados agujeros olfatorios. Estos dan pasos a prolongaciones del nervio olfatorio. En la cara superior también poseen hemiceldillas, que al articularse con el hueso frontal se forman celdillas. Por último, yo les voy a hablar del hueso Böhmer. El hueso Böhmer es un hueso impar que es bastante aplanado en sentido latero-lateral, pero en un sentido antero-posterior es mucho más alargado. Continuando. Este hueso Böhmer es una lámina ósea vertical y media
que va extendida desde la cara inferior del cuerpo del esfenoides hacia la que es conocida como la sutura palatina media. Además de que forma parte posterior del tabique de cavidades nasales. El hueso Böhmer forma parte del tabique nasal óseo junto con la lámina perpendicular del hueso etmoides y tiene 2 caras y 4 bordes. Empezando por las caras tenemos que serían una cara derecha y una cara izquierda, y estas caras van a formar parte de esta parte de aquí, en esta de aquí, que va a ser la parte medial de ambas fosas nasales. Estas caras son aplanadas y verticales, por lo que con frecuencia suelen estar desviadas y por lo tanto se vuelven convexas o cóncavas. En una visión lateral, que sería como se encuentra aquí, vamos a notar que se encuentran varios surcos vasculares y nerviosos, pero el que más nos va a importar y el que más se va a notar será este surco, que es este de aquí, que es conocido por el nombre de surco böhmeriano, el cual aloja lo que es el nervio nasopalatino, que es en esta parte de aquí. Y ya. Siguiendo con los bordes, tenemos el borde superior, que es esta parte de aquí, el cual se articula con el esfenoides, específicamente con el cuerpo del esfenoides. Y en una vista póstero superior, vamos a notar que tiene una forma alargada y similar a una forma de corazón, como se puede ver aquí. Y también encontramos las conocidas alas de Böhmer, como se puede ver aquí y aquí, las cuales son las dos alas del Böhmer. Y entre estas alas encontramos el que es conocido como el canal esfeno-böhmeriano, que es esta parte de aquí. Ya. Continuando con el borde inferior, que es esta parte de aquí. Este borde es delgado y se articula en la línea media con la sutura palatina media que tiene el maxilar superior, y también se articula con la sutura media que une a ambas láminas horizontales del hueso palatino. También continuando está el borde anterior, que es este de aquí, el cual este borde es oblicuo hacia abajo y adelante, y en su parte superior, que sería toda esta parte de aquí, más o menos, se va a articular con el hueso etmoides a través de la lámina perpendicular del hueso etmoides, mientras que el resto, que sería esta parte de aquí, se va a articular con el cartílago del tabique nasal. Y por último tenemos el borde posterior, que es esta parte de aquí, el cual es un borde delgado y cortante que va a formar el límite posterior del tabique nasal, y también va a ser el que separe a las que conocemos como coanas. Gracias.